Pintar por capas. Segunda parte, intensificación de la sombra. Cada minuto de este video representa una hora de trabajo. Espero que lo disfruten. Para iniciar esta segunda capa vamos a tener un medidor que tengan en la casa, vamos a contornar con los mismos colores primarios, un contenedor que tenga tapa, ojalá para que puedan hacer la mezcla de los líquidos. El disolvente sin olor o trementina y un aceite de linaza. También tienen que tener una espátula y algunos pinceles. Yo aquí seleccioné varios de pelo blando. Tengo dos que son multipropósito, de punta como delineador. Tengo este que es una espátula, pincel espatulado. Estos dos de punta más bien redondeada para poder hacer curvas. Y voy a seleccionar alguno que otro auxiliar que me pueda ayudar en la labor. Una paleta transparente de acrílico, que me gusta tenerla con fondo blanco para poder ver fácilmente los colores. Voy a colocar los colores básicos en una orilla y esto va, a partir de aquí voy a poder realizar las primeras mezclas con las tierras de sombra y el azul ultramar. También voy a sumar un viridian ahí en la esquina para generar como un tono de negro o negro óptico. En el contenedor voy a poner entonces con un medidor cualquiera, ustedes pueden usar lo que tengan, una cuchara, una tapa. La idea es que puedan medir bien un 75% de disolvente o 3 medidas de disolvente por una de aceite de linaza. Esa va a ser como la primera forma de sumar el aceite por primera vez a esta pintura. Tienen que mezclarlo lo mejor que puedan para que les quede un líquido homogéneo. Una vez hecho esto, ya vamos a tener una primera capa que va a empezar a ser más aceitosa que la anterior y va a sumar a esto, a lo que ya está, va a sumar adherencia a la primera capa. Lo primero que yo elijo hacer generalmente son las sombras o el contraste. Siempre se ve mejor que el tono de sombra sea más transparente que grueso. En general, es una regla más bien académica, no quiere decir que es una regla de oro, pero sí, si quieren un resultado más técnico, va a ser muy indicado que comiencen con una capa transparente nuevamente, pero esta vez ya el aceite, como pueden darse cuenta, le empieza a entregar mucha más elasticidad, profundidad y maleabilidad a la superficie. Se siente muy diferente cuando estén pintando con la primera capa, que ya contiene una parte de aceite. Esto es igual que de alguna forma una técnica que se utiliza para los muebles. Como la pintura es al aceite, por eso se llama óleo, funciona muy bien porque básicamente el óleo es un barniz con color. Por lo tanto, queda muy bien puesto en capas transparentes, con un secado entre cada una de ellas. Aquí, como pueden ver, estoy colocando una capa que no es gruesa, pero que sin embargo sí contrasta con lo que está abajo. Voy a ir generando entonces un primer pulido de los elementos. Como se dan cuenta, estoy como rodeando la parte del texto de estas letras, pero no voy a intentar darle demasiada fineza a la terminación. Todavía esto es una capa de intensificación de sombra, no es una capa final, por lo tanto lo que estoy intentando hacer es darle más profundidad y más contraste a lo que tiene que terminar como mucho más oscuro al final de la ejecución total del cuadro. Les aprovecho de contar que esta es una forma técnica de aprender a trabajar con óleo. Es una manera escolar de manejo. No estoy enseñando un modo o mi modo de pintar, que es lo que veo a menudo cuando observo en YouTube profesores o pintores mostrar su manera de pintar o una forma que más bien se parece a algunas corrientes de la historia, como el impresionismo. Este es un acercamiento lógico, más bien sintético, del aprendizaje del color y la resolución
de problemas al cual nos vemos enfrentados cuando intentamos resolver una imagen de alguna forma propia, en la cual se vea involucrado el color con luz, con sombras y con medios tonos. Es una forma interesante y también académica de aprender e ir adquiriendo experiencia propia para que, en la medida que ya manejen los conceptos técnicos del color y los conceptos teóricos en algunos casos, puedan a partir de ahí desarrollar una búsqueda personal. Si que quieren pintar con pinceladas sueltas o irse acercando a algunos tipos diferentes de estilos de pintura, puedan tener el manejo técnico básico y también un conocimiento de algún tipo de resolución clásica que utiliza el óleo en un nivel de aprendizaje. Como pueden observar aquí, también estoy aprovechando de corregir los errores que pueden tener las letras. Aquí estoy alargando las letras porque quedaron cortas en relación al tamaño de las que están arriba. Es por eso que yo les indicaba en el primer tutorial, en el tutorial anterior, de que el dibujo tan esquematizado o tan detallista en un primer momento no es tan necesario, ya que la pintura nos va a pedir ir corrigiendo a cada momento ciertas cosas que probablemente en el dibujo no van a quedar bien puestas, ya que, les repito, pintar es más que rellenar una superficie o rellenar un dibujo, sino que también es ir manchando de alguna manera que en la medida que vayamos experimentando con pintura se va a transformar en un estilo. Por lo tanto, siempre cada capa que vayan poniendo, y eso es fundamental en un proceso de aprendizaje o en primeros acercamientos a la pintura, que comprendan que la pintura se puede ir corrigiendo. He visto en el transcurso de mi experiencia como profesora que los alumnos se ponen muy nerviosos cuando no pueden o no pueden dibujar algo exacto en el primer momento, o no pueden o no sienten que pueden pintarlo correctamente porque piensan que la pintura no les va a permitir ciertas correcciones. Y como pueden ver aquí, yo estoy aprovechando de poner también la primera base sobre las letras con un tono que no es incluso tan blanco como el que se muestra en el modelo, sino que estoy colocando una base más bien no tan clara para que me siga permitiendo corregir en la medida que avanzo. Los colores oscuros son más fáciles de corregir que los blancos, porque naturalmente los blancos son más pastosos ya que llevan blanco. El tono de blanco, el óleo blanco, es un tono denso, generalmente es más cubriente si es un buen pigmento. Por lo tanto, cubrirlo, correrlo es más difícil. Por lo tanto, siempre voy dejando y reservando la parte más clara para cuando ya estoy más segura. Generalmente, mis alumnos siempre me dicen que no tienen buen pulso. Me dicen, no haría, profe, una letra o una línea o algo escrito porque todo me queda muy chueco. Hay dos respuestas para eso. Una, existe la regla. Si quieren hacer letras, no se sientan limitados porque no pueden hacer unas líneas. Pueden utilizar reglas. Hay reglas pequeñas que ayudan a hacer líneas pequeñas y rectas. Voy a ocupar el mismo líquido del principio y, como ven acá, hice algunos colores relativos a la piel y voy a ocupar los básicos que están puestos en la orilla de la paleta. La aplicación del color en esta segunda capa y en esta área, más bien depositando la pintura, colocando la pintura. No estoy barriendo la pintura ni esfumándola. Es muy importante entender también que cada capa tiene una forma de colocarse.
Siempre los principios van a ser más barridos, más esfumados. En este momento yo estoy colocando en la parte de la cara, del rostro, la pintura en forma más colocada para que quede una textura más pictórica y menos dibujada. Esto es bien personal. Ustedes tienen que ir manejando el pincel como a ustedes les quede más cómodo. Pero yo en general he visto que la pintura, por lo menos desde la segunda capa en adelante, podemos ya ir aplicando, si bien más gruesa la pintura, podemos dar una aplicación más colocada también de la misma. Excepto que los efectos, si queremos hacerlo más efectista, nos pidan una colocación distinta, un esfumado en ciertas partes, que probablemente lo vamos a hacer. Aquí estoy trabajando con un pincel más grande para también dejar una sensación un poco más del pincel, no tan de la fotografía. Y como ven, sumándole tonos de azules a la piel. Recuerden que los tonos claros también reflejan los colores que están en el entorno. Voy a intentar llevar este modelo a un punto entre lo fotográfico, pero también quiero darle bases de pintura, que se vea pictórico, que no quede simplemente como una fotografía pintada. La forma también de tomar el pincel va a definir mucho cómo quede la pincelada. Generalmente cuando uno lo toma como lápiz o como lo estaba tomando antes como un palillo, como una batuta, digo yo a veces también, ahí por ejemplo genera una llegada distinta que si yo lo tomo como un lápiz. Si se fijan, la llegada que tiene la punta del pincel es más paralela a la superficie de la tela, por lo tanto uno puede tener la facilidad para poder apoyar la pintura y no sacarla al mismo tiempo. Esto generalmente casi no produce sonido. A veces cuando yo escucho a mis alumnos pintando también los escucho y se siente el pincel pasar. Hay que intentar tener sobre todo en este tipo de ejercicios, poder ser capaz de dominar la fuerza de la mano y la verdad hacerla que sea la mínima posible. Ahora si se fijan para los detalles, por supuesto que cambio la posición, pero al cambiar la posición también cambia la llegada de la punta del pincel. Si ustedes también son muy cuidadosos y se fijan, la pintura siempre está en la punta del pincel. Cuando uno ya lleva más tiempo pintando, puede calcular mejor esta cantidad. Cuando uno empieza recién, generalmente los pinceles se rellenan de pintura, se saturan. Eso también va a depender mucho del tipo de estilo que uno tenga, pero generalmente yo veo que esto sucede. Si ustedes se fijan en este acercamiento, la sombra del pómulo no está fumada, sino que son pequeños cortes, pequeños toques que se van dando para evitar una especie como de repasar la mancha. La idea es que vayamos suavizando las líneas de contorno. Todo lo que en la fotografía se puede ver muy lineal, en la pintura hay que intentar poner medios tonos o tonos de paso entre el tono de sombra y la luz. Si ustedes se fijan en esta parte, yo estoy poniendo bastante más gris, ya que el modelo así me lo ofrece. Hay muchas sombras sobre este rostro. Es un rostro bastante plástico. Como la modelo de la fotografía tiene mucho maquillaje también, resulta ser bastante plana la superficie de su piel. Pero eso también redunda en tonos fríos, en grises y por supuesto en las sombras que se proyectan de la malla que tiene puesta sobre el rostro. Aquí estoy colocando también la forma que va dejando la malla, que
Después vamos a colocar cuando ya esté el rostro listo con todos los detalles. Si se fijan, me doy cuenta en esta parte de que también el rostro todavía está muy ancho. Voy entonces a observar las proporciones de las formas. Muchas veces para corregir es visualmente calculo la distancia que hay entre los bordes y, por ejemplo, en este caso, los labios. Aquí, por ejemplo, estoy enangostando el contorno del rostro porque puedo darme cuenta de que las distancias entre el contorno del rostro y también los labios es más angosto. Aquí estoy poniendo las sombras que se alcanzan a proyectar de lo que va a ser la malla que está encima. Aquí estoy calculando la distancia que hay entre los labios y contorno del rostro. Puedo darme cuenta que el rostro es mucho más angosto. Casi siempre corrijo de esta manera, comparando las distancias que hay entre las formas. Esa es una buena medida para poder cerciorarse que el dibujo o las proporciones están mejor. El concepto de la contraforma ayuda mucho a entender el dibujo. La contraforma es exactamente lo que nosotros no miramos cuando estamos dibujando. Nosotros dibujamos mirando, por ejemplo, la toca negra, los labios rojos, pero no nos fijamos en que realmente hay una distancia entre los labios y la línea negra del borde, y entre el labio superior y el inicio de la nariz, entre el borde del rostro y el inicio del ojo. Todas esas distancias pequeñas nos van a ayudar a ir corrigiendo el dibujo, pero con la pintura. Y esa es una buena medida, ya que hasta el final nos vamos a dar cuenta de que tenemos que hacer diferentes cambios. Esto puede ser incluso entretenido porque pueden ir adhiriendo cada vez más manchas o otros tonos y haciendo de la pintura algo más plástico, algo más cromático, no tan fotográfico. Los detalles del rostro casi siempre elijo hacerlos con un delineador porque son muy finos. Aún estamos en una segunda capa, por lo tanto lo que estoy haciendo es identificando las sombras, a dónde están, más o menos cuál es su forma, cuál es su proporción en relación a las otras formas de la nariz. Y intentar colocar estas manchas muy oscuras sin que se vean dibujadas o sobrepuestas. Para eso, por ejemplo, aquí estoy difuminando solamente el contorno. Si se fijan de lo que puse con el delineador, estoy yendo por la orilla del dibujo de esa sombra, y estoy perfilando esa línea para que la línea no quede cortante. De esa manera se puede adherir mejor. Se fijan que estoy poniendo una cosa muy frágil, muy delgadita, para poder integrar. Es como un medio tono que integra el tono claro de la piel con la sombra bien oscura que puse. Es increíble el nivel de grises que tiene la piel. Esto es porque la tez es muy pálida y proyecta los tonos grises del entorno. Aquí voy de nuevo con un medio tono suavecito para poder darle un poquito más de profundidad
a la nariz. Como ven, lo que voy haciendo es colocar de a poquito algunas manchas de grises, de rosas, pero de cerca ustedes pueden notar que las manchas son pinceladas y que realmente no hay una fusión de colores. Hay que tener mucho cuidado con el tema de fusionar, porque los colores se ensucian. Esto quiere decir que, si ustedes se fijan, yo he estado muy sutilmente poniendo las formas de los tonos, pero no he revuelto un tono con otro. Y eso pasa mucho, y yo lo he visto mucho en mis alumnos que mezclan, y cuando hacen esto, por ejemplo, de poner un tono un poco más claro, en vez de golpear un poquito el pincel generando la pincelada, lo que se hace es que se pone y se raspa. Y eso no está bien, porque va a ensuciar los colores y los va a revolver, generando una masa de color. Aquí estoy colocando este pequeño detalle que también es sombra. Lo que yo intento hacer es encontrar los contrastes, primero que nada, que me van a ayudar a observar mejor los detalles y a ir buscando de a poco la expresión. Por lo tanto, si podemos resumir, sobre una base de color que ya pusimos en el video anterior, una base transparente, ahora lo que va es una base transparente de sombra. Este color se ve bien grueso, pero realmente es bastante translúcido. Ahora voy a tomar este pincel, lo voy a empezar a extender un poquito, sin barrer, sino que, si se fijan, es tocar y darle un poquito más de transparencia para que el rojo de abajo se note. Ese rojo de abajo ayuda mucho a que quede desde abajo seco, y luego esta veladura que se pone encima, así se llama esta transparencia, y lo deben haber visto ya en algunos videos, que es un color que se compone transparente sobre otro que ya está seco, y por supuesto el efecto es muy especial y muy interesante, porque es una mezcla de un color que no se puede dar con los colores, los dos frescos, digamos, los dos mezclados de una sola vez, sino que, volviendo al concepto de barniz, es un barniz sobre un tono seco. Por lo tanto, la coloración que da es muy especial. Si ustedes repiten ese paso, pueden obtener efectos muy bonitos y muy especiales a nivel de color y de efecto también. La técnica de capas está utilizada generalmente para lograr mucho realismo, si ustedes quieren, y muchos efectos especiales. La pintura por capas nació en el Renacimiento, y lo que produjo fue una relación con el realismo y con poder obtener una traducción de materiales muy interesante. Cuando digo traducción, es poder hacer las telas, las gasas, los velos, los encajes, la piel, el brillo de los ojos, la textura de los labios, tal cual se veían. Y eso es muy, muy interesante para una época de la pintura. Entonces ahora lo que voy a hacer es trabajar el cabello. El cabello siempre es una paradoja, porque siempre me dicen: profe, si el cabello es muy claro, ¿cómo voy a ponerle oscuro al cabello? Si no la quiero hacer un tono dorado, ¿qué hago? ¿Cómo voy a poner un tono oscuro? Si ustedes se fijan en la fotografía, también aparecen tonos de café, tonos de ocre y tonos de amarillos oscuros, anaranjados. Entonces, lo que yo voy a hacer en un primer lugar es trabajar sobre contraste. Recuerden, una segunda capa es siempre de contraste. Pueden poner uno que otro color claro para poder ayudarse y ver mejor si ustedes lo necesitan. Pero cuidado, no vayan a mezclarse, porque si no se van a ensuciar. A menos que dominen una técnica a la prima o de tonos frescos, todos los tonos frescos de una sola vez,
No les recomiendo que mezclen todavía las luces con las sombras, con los medios tonos, porque se les va a complicar todo. Como ven aquí, he puesto la sombra bastante marcada. La voy a dejar así para poder potenciar el tono dorado en una tercera capa cuando voy a trabajar los medios tonos. Si se fijan de lejos, el brillo del cabello se ve sumamente dorado, aun cuando todavía no pongo blanco, no pongo los amarillos claros, pero sí estoy preparando una buena base para que el cabello quede muy metálico, con un dorado muy llamativo y muy claro. Intento también dar unos pequeños toques que parezcan cabellos, pero si se fijan de cerca, igual dejo las pinceladas más gruesas. Quiero que siempre permanezca la sensación de la pintura. Hay que intentar no dibujar tanto. Yo sé que aquí parece que yo estuviese dándole todo el borde al cabello, pero no es así. Solamente intento generar una que otra línea para que aparezca el tema del cabello, que se vea como un cabello y no como un género que está sobre el rostro, por ejemplo. Pero intento no exagerar, no quiero que parezca un dibujo, quiero que permanezca en la naturaleza de lo que es la pintura, que es algo más suelto, que es algo que tenemos que ir caminando hacia el lado de las manchas, de lo suelto, de algo que siempre esté hablando del lenguaje pictórico. Ahora aprovecho también de poner un poquito de color del cabello en la ceja. Lo logro percibir en la fotografía, que se ve un poquito del tono ahí en la ceja, y aprovecho de colocar un poco. Y ya está, ahí está. Bien, espero que les haya gustado y que les haya servido este ejemplo. En los próximos videos voy a colocar las otras partes del cuadro. Ahora no quise hacerlo para que no quedara muy largo. Si este video te gustó, te voy a pedir por favor que me des un like y que ojalá te puedas suscribir. Muchas gracias.